Hola, mi nombre es Zaira y el día de hoy les voy a hablar sobre histología de ovario. El ovario tiene dos principales funciones, las cuales son la producción de gametos y síntesis de hormonas esteroides, estrógenos y progestágenos. Cada ovario está fijado a la superficie posterior del ligamento ancho del útero por un pliegue peritoneal denominado mesovario. El ovario está compuesto por una corteza y una médula. La médula o región medular está situada en el centro del ovario. Contiene tejido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos tortuosos, vasos linfáticos y nervios. La corteza o región cortical está ubicada a la periferia del ovario y esta contiene los folículos ováricos incluidos en un tejido conjuntivo muy celular. La primera imagen es un dibujo esquemático de un corte de ovario. En este se muestran, en sentido de las manecillas del reloj, las etapas consecutivas del desarrollo folicular, desde que es un folículo primario hasta que es un folículo maduro. En este esquema también podemos observar los cambios que se producen en el folículo después de la ovulación, los cuales conducen a la aparición del cuerpo lúteo y del cuerpo albicans. La superficie del ovario está cubierta por un epitelio simple formado por células cúbicas que en algunas zonas son casi planas. Debajo de este epitelio hay una capa de tejido conjuntivo denso, que es la túnica albugínea, que esta lo va a separar de la corteza subyacente. Los folículos ováricos proveen un microambiente para el desarrollo del ovocito. En el estroma de la corteza están distribuidos los folículos ováricos de diferentes tamaños. El tamaño de un folículo indica el estado de desarrollo del ovocito. Las etapas iniciales de la ovogénesis ocurren durante la vida fetal, cuando las divisiones mitóticas aumentan masivamente la cantidad de oogonios. Los ovocitos presentes en el momento del nacimiento permanecen detenidos en la primera división meiótica. Durante la pubertad, grupos pequeños de folículos experimentan un crecimiento y una maduración de tipo cíclico. Tenemos que la primera ovulación no se va a dar inmediatamente después de la menarca, sino que puede tardar un año o incluso más tiempo en presentarse. Posterior a esto se establece un patrón cíclico de maduración folicular y de ovulación que continúa en paralelo con el ciclo menstrual. Histológicamente podemos ubicar tres tipos básicos de folículos: los folículos primordiales, los folículos en crecimiento, los cuales a su vez se subdividen en folículos primarios y secundarios o antrales, y los folículos maduros o de Graft. El folículo primario es la primera etapa en el desarrollo del folículo en crecimiento. Conforme el folículo primordial se convierte en un folículo en crecimiento, ocurren cambios en el ovocito. Al principio, el ovocito aumenta de tamaño y las células foliculares aplanadas circundantes proliferan y se tornan cúbicas. Es aquí cuando el folículo recibe el nombre de folículo primario. A medida que el ovocito crece, una lámina homogénea muy acidófila, llamada zona pelúcida, aparece entre él y las células foliculares continuas. El ovocito en crecimiento secreta la membrana pelúcida, la cual tiene una cantidad abundante de glucosaminoglucanos y glucoproteínas. Las células foliculares sufren una estratificación para formar la capa granulosa del folículo primario. Mediante la proliferación mitótica de las células foliculares se da origen a un epitelio estratificado, la capa granulosa, la cual va a rodear al ovocito. Entonces, las células foliculares, en este caso, reciben el nombre de células de la granulosa. Las células del tejido conjuntivo forman las capas de la teca del folículo primario. Conforme las células de la granulosa proliferan, las células perifoliculares del estroma forman una vaina de células conjuntivas, denominada teca. Esta se divide en dos porciones: la teca interna, que es la capa de células secretoras cúbicas muy vascularizada y muy profunda. Estas células van a tener una gran cantidad de receptores de hormona luteinizante. En respuesta a la estimulación de esta hormona van a sintetizar y a secretar los andrógenos, que son precursores de los estrógenos. Y la teca externa es la capa más superficial de las células del tejido conjuntivo. Estas contienen sobre todo células musculares lisas y haces de fibras de colágeno. En el folículo primario es en donde va a ocurrir la maduración del ovocito.
El folículo secundario se caracteriza por tener un antro lleno de líquido. Cuando la capa granulosa alcanza un espesor de 6 a 12 estratos celulares, entre las células de la granulosa aparecen cavidades llenas de líquido. A medida de que el líquido folicular continúa acumulándose entre las células de la granulosa, las cavidades comienzan a confluir y así forman una cavidad única con forma de semiluna denominada antro. Entonces este folículo se designa con el nombre de folículo secundario o antral. En este folículo el oocito tiene una posición excéntrica y este va a dejar de crecer. La inhibición de crecimiento del oocito es causada por la presencia de un péptido pequeño denominado inhibidor de la maduración oocítica, que las células de la granulosa secretan hacia el líquido antral. A medida que el folículo secundario aumenta de tamaño, el antro, que está revestido por varias capas de células de la granulosa, también se vuelve más grande. La capa granulosa tiene un espesor relativamente uniforme, excepto en la región asociada al oocito. Ahí, las células de la granulosa forman el cúmulo óforo. El folículo maduro o de Graf contiene al oocito secundario maduro. En los seres humanos, la hormona luteinizante estimula a las células de la teca interna para que secreten andrógenos, los cuales van a servir como precursores de estrógenos. Algunos de estos andrógenos se transportan al retículo endoplásmico liso de las células de la granulosa, como respuesta a la hormona folículo estimulante. Las células de la granulosa van a catalizar la conversión de andrógenos a estrógenos, que a su vez las estimulan para que proliferen y así aumente el tamaño del folículo. El aumento de la concentración de estrógenos, tanto de origen folicular como sistémico, se correlaciona a un aumento de la sensibilidad de las células gonadotrófas a la hormona liberadora de gonadotropinas. Unas 24 horas antes de la ovulación, en la adenohipófisis se va a inducir la liberación masiva de folículo estimulante y luteinizante. La hormona luteinizante reanuda la primera división meiótica del oocito primario. Posteriormente, las células de la granulosa y de la teca sufren leuteinización y producen progesterona. La ovulación es el proceso mediado por hormonas, el cual tiene como consecuencia la liberación del oocito secundario. Una combinación de cambios hormonales más efectos enzimáticos son los que van a producir la liberación del oocito secundario en la mitad del ciclo menstrual. Es decir, si tenemos un ciclo de 28 días, la ovulación se va a llevar a cabo en el día 14. Algunos de los factores que intervienen en esto son aumento del volumen y de la presión del líquido folicular, proteólisis enzimática de la pared folicular por plasminógeno activado, depósito de glucosaminoglucanos dirigido por hormonas entre el complejo oocito disco proligero, contracción de las fibras musculares lisas en la teca externa. Posterior a la ovulación, el folículo colapsado se reorganiza en el cuerpo lúteo. Cabe mencionar que el cuerpo lúteo de la menstruación se forma cuando no hay fecundación. El cuerpo lúteo se degrada y sufre una involución lenta con el embarazo o con la menstruación, y las células se van a llenar